Bienvenido al canal de Archivos Oscuros. Por favor, no se olvide de cómo el video y suscribirse. El verano de 1980 en Los Ángeles fue mucho más que una temporada calurosa habitual. La ciudad llevaba años sumida en oleadas de crimen, drogas, prostitución, pandillas y el aterrador rastro de los asesinos en serie. La llamada Ciudad de Los Ángeles estaba al borde de la histeria, sacudida por múltiples asesinos operando en diferentes áreas, un flujo interminable de noticias sobre homicidios y el miedo paralizante que se apoderaba de la población. En medio de este clima de terror, los asesinatos del Sunset Strip, ocurridos en el verano de 1980, hicieron aún más profunda la herida social de la ciudad. El nombre de Los Ángeles pronto se convertiría en sinónimo de la capital mundial del asesinato. Años antes, la ciudad había sido aterrorizada por los estranguladores de las colinas, Kenneth Bianchi y Angelo Buono, quienes entre 1977 y 1978 sembraron el pánico con sus crímenes brutales. Otros asesinos como Lawrence Whitaker y Roy Norris también habían acabado con la vida de jóvenes mujeres de forma despiadada. En Skid Row, un asesino en serie acechaba a hombres sin hogar, mientras que en las autopistas del sur, criminales como William Bonin dejaban los cuerpos de sus víctimas masculinas tras brutales ataques. Y en medio de este caos, apareció una nueva ola de asesinatos en la zona del Sunset Strip, que desafiaría todos los recursos policiales y pondría a prueba la paciencia de la población. El 12 de junio de 1980, un trabajador de Caltrans, mientras recogía basura cerca de la autopista Ventura Freeway, hizo un descubrimiento aterrador: el cuerpo de una joven casi desnuda, arrojado al borde de un acantilado. A pocos metros de distancia, halló un segundo cadáver, también de una joven de edad similar. Una de ellas era morena, la otra rubia. Una de las víctimas llevaba un overol rosa, desgarrado especialmente en la zona de las piernas. La autopsia reveló que ambas habían sido asesinadas con disparos de un arma de bajo calibre. Además, la policía sospechaba que los cuerpos pudieron haber sido manipulados después de la muerte. La identificación de las víctimas no sería sencilla. No tenían documentación y los cadáveres estaban hinchados por el calor del verano. Al día siguiente, un hombre llamado Angelo Marano, que buscaba desesperadamente a sus hijas desaparecidas, recibió la peor noticia imaginable. Las víctimas eran su hija natural Gina y su hijastra Cynthia. La autopsia reveló detalles escalofriantes. Cynthia llevaba más de 12 horas muerta y había sido asesinada alrededor de la medianoche. Su cuerpo mostraba signos de haber sido arrastrado. Gina había recibido 2 disparos en la cabeza. Aunque no se hallaron signos evidentes de agresión sexual, la presencia de semen en el cuerpo de una de las víctimas sugirió que el asesino podría haber cometido actos sexuales después de la muerte. En aquel tiempo, la policía recibió una llamada anónima que llamó la atención. Una mujer acusaba a su novio de estar involucrado en los asesinatos y proporcionó detalles que no habían sido divulgados en los medios. Además, mencionó que habían limpiado meticulosamente el interior y el exterior de su automóvil, lo que indicaba un claro intento de eliminar pruebas. Sin embargo, la llamada se cortó abruptamente. La mujer nunca volvió a comunicarse, y la policía no tenía más que aquella enigmática denuncia. Solo una vez días después, aparecieron 2 nuevos cuerpos con signos de haber sido asesinados de manera similar. Una de las víctimas era Karen Jones, una trabajadora sexual. Había recibido un disparo en la cabeza con una pistola de calibre pequeño. Esa misma mañana, en Studio City, se descubrió otro cadáver desnudo junto a un contenedor de basura. Esta víctima fue identificada como Exie Wilson, también trabajadora sexual y amiga de Karen Jones. El hallazgo de su cuerpo resultó aún más macabro. Wilson había sido decapitada, lo que elevó la brutalidad del caso a un nivel aún más alarmante. Días después, su cabeza fue hallada dentro de una caja de madera ornamentada, cerca de un complejo de apartamentos.
El análisis forense reveló que la cabeza había sido congelada y lavada cuidadosamente antes de ser depositada en el lugar. Las pruebas balísticas arrojaron un dato escalofriante. Las víctimas habían sido asesinadas con balas de calibre .25 recubiertas de cobre, las mismas que se usaron para matar a Gina y Cynthia Marano y a Karen Jones. Esto confirmó que todas las muertes estaban relacionadas y que un solo asesino era responsable. Los cuerpos aparecían en la misma área de Los Ángeles, en lugares visibles y de fácil acceso. Ya no había duda. Se trataba de un asesino en serie que operaba en la ciudad. La policía, al informar a la prensa, decidió no revelar inicialmente la conexión entre los asesinatos. Los detectives, que manejaban múltiples casos de asesinatos y crímenes violentos simultáneamente, temían que la filtración de información pudiera generar falsas denuncias, alertar al asesino o hacer que entrara en pánico. Aún así, dejaron en claro que necesitaban la cooperación del público e hicieron un llamado a la persona que había realizado la llamada anónima para que volviera a comunicarse. En medio de una ola de calor y con la tasa de homicidios en su punto más alto, la policía hacía lo posible por controlar la creciente amenaza. Poco después, apareció la quinta víctima. Esta vez, el cadáver fue encontrado en un valle al norte de la autopista Golden State. El 30 de junio, los investigadores identificaron el cuerpo como el de Marnette Comer, una joven de 17 años. Su cuerpo había sido ocultado bajo un viejo colchón, y la autopsia determinó que había sido asesinada semanas antes de su hallazgo. Al igual que las víctimas anteriores, Comer había sido ejecutada con la misma pistola. La joven era originaria de Sacramento. El patrón del asesino se hacía cada vez más claro. Cazaba a sus víctimas en diferentes momentos, pero en periodos cortos de tiempo, y algunas eran usadas para fantasías sexuales, congeladas y posteriormente exhibidas en lugares públicos. Esto indicaba que los asesinatos habían comenzado antes de lo que se creía. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los responsables ya estaban activos antes de la muerte de Gina y Cynthia Marano. El horror que acechaba Los Ángeles estaba lejos de terminar. 4 de los asesinatos de mujeres estaban vinculados balísticamente. La policía creía que el asesino en serie probablemente vivía en la zona y que dejaba los cuerpos en lugares de fácil acceso. Ese verano, Los Ángeles batía récords de homicidios. Las autoridades trabajaban intensamente para resolver los casos conocidos como los asesinatos del Sunset Strip. Los investigadores identificaron varios elementos en común: la misma arma de fuego, el mismo método brutal de ejecución, rastros que sugerían un trasfondo de desviaciones sexuales. Las víctimas eran jóvenes mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales, otras adolescentes fugitivas involucradas en la prostitución. Pero, de repente, la serie de asesinatos dio un giro inesperado. Apareció una víctima que no encajaba en el patrón. Se trataba de un hombre. El cadáver pertenecía a Jack Murray, un cantante de música country. El 9 de agosto, el cuerpo de John Jack Murray, un cantante de country de 45 años, fue encontrado dentro de su propia furgoneta. Este asesinato se diferenciaba en estilo de los crímenes anteriores, pero en la escena se hallaron balas de calibre pequeño, el mismo tipo de munición utilizada en los otros homicidios. La policía inicialmente no estaba segura de si el asesinato de Murray estaba relacionado con la serie de homicidios. Murray era una figura conocida en la zona, solía cantar en un bar llamado Little Nashville. ¿Quién lo había matado de manera tan brutal? ¿Y por qué? No había ningún motivo aparente. Mientras la investigación avanzaba, el 11 de agosto ocurrió un giro inesperado. En el Valley Medical Center de Van Nuys, Carol Bundy, una enfermera de 37 años, sufrió una crisis nerviosa y le insinuó a sus compañeros de trabajo que estaba involucrada en los asesinatos en serie. Su confesión se convirtió en la pista clave que la policía había estado esperando. Durante su interrogatorio, Carol Bundy admitió haber matado personalmente a Jack Murray. Pero eso no fue todo. También habló de su relación con Douglas Clark, su pareja,
y de las perturbadoras fantasías sexuales de él. Cuando los detectives fueron a registrar la casa de Carol, se encontraron con una situación aún más impactante. Carol ofreció cooperar con la policía, entregando evidencia e incluso mostrando fotografías comprometedoras. Las imágenes revelaban la participación de Douglas Clark en los asesinatos. Además, Bundy entregó 3 prendas de ropa interior femenina que pronto se descubriría que pertenecían a las víctimas y habían sido guardadas como trofeos. Ese mismo día, la policía arrestó a Douglas Clark en su lugar de trabajo. La policía arrestó de inmediato a Douglas Clark. Clark trabajaba en Jergens Corporation, en la sala de calderas. A pesar de ser un hombre bien educado, llevaba una vida desordenada. Solía insertar palabras en francés en sus conversaciones y proyectaba una imagen de intelectualidad. Durante la investigación, la policía descubrió que Carol Bundy tenía registradas 2 pistolas Raven calibre .25. Uno de esos revólveres había sido el arma homicida, utilizada en los asesinatos en serie. Incluso los amigos de Clark, quienes aseguraban que era demasiado inteligente para caer en una trampa, quedaron en estado de shock. Pero las pruebas eran innegables. Un conjunto de evidencias contundentes señalaba a Clark y Bundy como los responsables de los asesinatos. Carol Bundy proporcionó detalles escalofriantes a la policía, confesó cómo ella y Clark habían matado a las jóvenes víctimas. Reveló que Clark llevó la cabeza de Exie Wilson a su casa, la guardó en un congelador y le aplicó maquillaje. Las autoridades descubrieron que Clark tenía tendencias necrófilas. Utilizó la cabeza de Wilson durante 3 días para obtener placer sexual, y luego, al aburrirse, la colocó en una caja y la arrojó a la calle. Para los investigadores, resultaba perturbador ver cómo Carol narraba estos horrores con la actitud de alguien que comparte un secreto romántico con su amante. Pero Carol también tenía su propia confesión. Explicó por qué había asesinado a Jack Murray. Murray había comenzado a sospechar y podría haber denunciado a Clark a la policía. Carol decidió evitarlo a toda costa, y como resultado, cometió el asesinato con sus propias manos. En este punto, surgió la pregunta: ¿quién dominaba a quién? Carol afirmaba que había estado sometida a la manipulación de Clark, que cedía a sus deseos por miedo a perder su amor. Clark, en cambio, culpó a Carol, fingiendo que ella era la única responsable de los crímenes. Sin embargo, los expertos en comportamiento criminal coincidían en que Clark tenía una personalidad dominante, capaz de arrastrar a mujeres vulnerables a sus fantasías más perversas. El pasado de Carol estaba marcado por oscuridad y abuso. Desde niña había sido víctima de maltratos, tuvo matrimonios disfuncionales desde muy joven, atravesó confusión sobre su identidad sexual y poseía una personalidad fácilmente manipulable. Para un depredador como Clark, Carol representaba la víctima perfecta. La dinámica entre ambos evolucionó hasta convertirse en una danza de muerte, de tintes sádico-masoquistas. Carol no solo fue un peón en los delirios de Clark, sino que se convirtió en su cómplice, ayudándolo a llevar sus fantasías sexuales extremas al mundo real. En su deseo de complacerlo, no dudó en cruzar la línea del asesinato. Pero este no fue simplemente el caso de un hombre dominante manipulando a una mujer pasiva. Carol adoptó su propio rol dentro de la perversión, encontrando, en ciertos momentos, una retorcida satisfacción en la violencia y el horror que compartían. Douglas Clark nació el 10 de marzo de 1948, hijo de Franklin Clark, un oficial de inteligencia de la Marina. Durante su infancia, la familia se trasladaba constantemente debido al trabajo de su padre. Clark afirmaba haber vivido en un total de 37 países. En 1958, Franklin dejó la Marina y comenzó a trabajar como ingeniero en la empresa Texas Transport Company. Sin embargo, incluso con su nuevo empleo, la familia continuó mudándose con frecuencia. Durante su adolescencia, Douglas comenzó a albergar pensamientos oscuros en su interior.
nunca reveló a ninguna chica las fantasías sexuales perturbadoras que tenía en su mente, pero con el tiempo, estas terminarían saliendo a la luz de la peor manera posible. Mientras su padre seguía viajando por el mundo, Douglas Clark fue enviado a una escuela de élite en Ginebra. Más tarde, asistió a la Culver Military Academy, una prestigiosa academia militar. En 1967, al graduarse, se alistó de inmediato en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras su baja del servicio, pasó los siguientes 10 años deambulando sin un rumbo fijo, trabajando en empleos temporales como mecánico. Finalmente, se estableció en Los Ángeles, California. Allí consiguió trabajo en el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles como operador de planta en una central de vapor. Sin embargo, abandonó repentinamente ese empleo y comenzó a trabajar como operador de calderas en la fábrica de jabones Jergens, en Burbank. En 1980, mientras frecuentaba el bar Little Nashville, conoció a Carol Bundy. Poco después, comenzaron a vivir juntos y descubrieron que compartían perturbadoras fantasías sexuales. Carol Mary Bundy nació el 26 de agosto de 1942 en un hogar marcado por el alcoholismo y el abuso. Creció en un entorno disfuncional y violento, lo que hizo que su infancia fuera extremadamente difícil. Cuando aún era una niña, su madre falleció. Su padre, tras volver a casarse, intentó deshacerse de ella, enviándola a diferentes hogares de acogida. A los 17 años, se casó con un hombre de 56 años, lo que marcó el inicio de una vida de relaciones abusivas y dependientes. Cuando conoció a Douglas Clark en 1980, ya se había casado 3 veces y tenía 2 hijos. Su tercer esposo, padre de sus hijos, era un hombre abusivo. En ese tiempo, Bundy comenzó una relación con Jack Murray, quien además de ser administrador de un edificio, era músico. Estaba obsesionada con él e incluso intentó convencerlo de que dejara a su esposa. Sin embargo, la esposa de Murray presionó para que expulsara a Bundy de su hogar, lo que terminó en su desalojo. A partir de entonces, Bundy comenzó a frecuentar los bares donde Murray tocaba, siguiéndolo obsesivamente. Uno de esos lugares era Little Nashville, el mismo bar donde conoció a Douglas Clark. Los estudios del Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI sobre las parejas de asesinos en serie encontraron una aterradora validación en este caso. Aquí se presentaba un fenómeno común en los asesinatos en serie en pareja, la dinámica donde un hombre dominante y una mujer aparentemente sumisa cometen crímenes juntos. Sin embargo, en muchos de estos casos, ambos han asumido plenamente su papel, reforzando los deseos más oscuros del otro y estableciendo una especie de equilibrio enfermizo. En un principio, las fantasías de Clark, marcadas por el abuso, la necrofilia, el sadismo y el sexo no consentido, pudieron haber horrorizado a Carol. Pero con el tiempo, ella se adaptó y comenzó a participar activamente en sus perversiones. Según sus propias confesiones, cuando Clark jugaba con la cabeza de Exie Wilson y le aplicaba maquillaje, Carol lo encontraba divertido. Al asesinar a Jack Murray, en lugar de sentir remordimiento, experimentó una sensación de placer retorcido. Esto no era solo el resultado de una manipulación, sino una verdadera complicidad criminal. La policía reunió abrumadoras pruebas que demostraban la culpabilidad de Douglas Clark. Entre ellas se encontraban notas encontradas en su billetera sobre jóvenes víctimas, registros telefónicos vinculados a las investigaciones, el testimonio de una mujer llamada Mindy, a quien Clark confesó los asesinatos, descripciones explícitas de cómo disparó a las jóvenes víctimas, relatos detallados sobre su obsesión con la necrofilia, el arma del crimen, registrada a nombre de Carol Bundy, pero utilizada por Clark, pruebas balísticas, incluyendo las balas encontradas en las víctimas, restos humanos congelados y extremidades mutiladas, fotografías explícitas de abuso y tortura. Toda la evidencia
apuntaba directamente a Clark y Bundy como los responsables de los asesinatos. Carol Bundy, en un intento por evitar la pena de muerte, aceptó cooperar con la fiscalía y testificó en contra de Clark. Solo admitió haber participado activamente en el asesinato de Jack Murray y en la muerte de una trabajadora sexual no identificada. A cambio de su testimonio, se le conmutó la pena de muerte y fue sentenciada a cadena perpetua. Clark, por su parte, negó todos los cargos y afirmó que todo era culpa de Carol y Jack Murray. Pero su defensa fue inútil. Murray estaba muerto y Carol ya había colaborado con la fiscalía. El juicio contra Clark comenzó en 1982. Durante el proceso, se mostró arrogante, agresivo, insultó al juez y a los oficiales, comportándose con un aire de superioridad. Su actitud no hizo más que confirmar su culpabilidad ante el jurado. Su defensa intentó desacreditar a Carol Bundy, alegando que su testimonio era poco fiable. Sin embargo, su declaración coincidía con las pruebas forenses y con la evidencia recabada por la policía. Que Carol también fuera culpable no invalidaba su testimonio, sino que reforzaba la teoría de que ambos habían actuado juntos. Finalmente, el jurado declaró a Douglas Clark culpable de 6 asesinatos y un intento de asesinato. Fue condenado a pena de muerte y actualmente sigue en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Sin embargo, debido a la moratoria de la pena de muerte en California, lo más probable es que permanezca en prisión hasta su muerte. Carol Bundy fue sentenciada a cadena perpetua. Aunque en 2012 surgió la posibilidad de obtener libertad condicional, nunca fue liberada. En la década de 1980, Los Ángeles se transformaba bajo la influencia del tráfico de drogas, la industria del porno, el aumento de la criminalidad y las oleadas migratorias. Mientras la televisión y los periódicos difundían noticias de asesinatos espeluznantes, la población comenzó a evitar salir de noche. Las jóvenes y trabajadoras sexuales sabían que las calles eran peligrosas. A pesar de esto, la cultura del autostop seguía siendo común. Muchos jóvenes, en busca de libertad, escapaban de sus hogares o perseguían sueños inalcanzables. Sin embargo, esa búsqueda de independencia los hacía presa fácil para depredadores sin escrúpulos. Los expertos en criminología consideraban que Douglas Clark era un ejemplo clásico de psicopatía. Carol Bundy falleció en 2003 a los 61 años debido a insuficiencia cardíaca. Douglas Clark murió en 2023 a los 75 años por causas naturales en prisión. Los asesinatos del Sunset Strip dejaron una marca imborrable en la historia criminal de Los Ángeles. Este caso demostró hasta qué punto la violencia puede ser moldeada por la perversión sexual y cómo el amor, el sexo, el poder y la brutalidad pueden fusionarse en una mezcla despiadada. En el calor sofocante de la ciudad, bajo las luces brillantes de la industria del entretenimiento, figuras como Clark y Bundy acechaban en las sombras, revelando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Pero esta historia no es solo un caso criminal del pasado, es también una advertencia universal. En lo más profundo del alma humana, las alianzas más inesperadas pueden dar lugar a los crímenes más aterradores.